Bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas. Vamos a trabajar con el curso octavo básico en la cápsula número 1 y el objetivo del día de hoy es resolver ecuaciones que involucran números racionales. Profesora, ¿pero qué es un número racional? Mira, los números racionales son números que tú ya conoces, pero hasta el momento los conoces con otro nombre. Así que paciencia porque ya vamos a saber lo que es. Los números racionales son todos aquellos números que puedes escribir como una fracción. Y una fracción, como ya conoces, es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Consta de dos partes, un numerador, que es el número de partes que se consideran de la unidad total, y un denominador, número de partes en que se divide la unidad total. ¿Recuerdas lo que son las fracciones? ¿Podría ayudarme con algún ejemplo? Oh, por supuesto que te puedo ayudar. Nómbrame alguna fracción que recuerdes. Quizás un 2/5. Ya, 2/5. En el 2/5 tenemos que el numerador es un 2 y el denominador es un 5. Vamos a considerar que ese cuadrado es un entero y eso significa que ese entero lo voy a dividir en 5 partes iguales. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Cada una de ellas es igual a la otra y entre todas cubren perfectamente al entero. Ahora, como la fracción que tú elegiste es 2/5, solamente nos vamos a quedar con 2. Y de esa manera, la porción verde representa 2/5 del entero. ¿Lo recuerdas ahora? Ahora sí lo recuerdo con mucha claridad, profesora. Muchas gracias. Ya, continuemos. Las fracciones son parte de los números racionales y se pueden representar de distintas maneras. Dentro de su representación simbólica, las fracciones se pueden representar como un número decimal. Por lo tanto, vamos a recordar cuál es el algoritmo que tenemos que seguir para poder transformar esa fracción en un número decimal. ¿Tú recuerdas? Creo que no, profesora. ¿Me daría un ejemplo? Yo te voy a ayudar. Como tenemos la fracción 1/4, numerador 1 y denominador 4, ese 1 lo vamos a dividir en 4 partes. Para poder realizar esa división, tenemos que ver primero cuántas veces cabe ese 4 en ese 1. ¿Cuántas veces cabe? Creo que no cabe, profesora. No cabe, ¿cierto? Como no cabe, voy a colocar un 0. No cabe ninguna vez. Pero como coloco un 0 ahí, tengo que agregar la coma. Cuando agrego la coma del número decimal, agrego un 0. Por lo tanto, esa unidad se transforma en 10 unidades. Y ahora vuelvo a hacer la misma pregunta. 4, ¿cuántas veces cabe en el 10? 2. Cabe 2 veces. Muy bien. Ahora, 4 por 2 es 8. Y acá tengo un 10, o sea que me sobran ahí unidades. ¿Cuántas me sobran? 2. Me sobran 2. Pero como agregamos la comita, a ese 2 también le voy a agregar un 0. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 20? 5. Cabe 5 veces. Y como cabe 5 veces, 4 por 5 son 20 y ahora sí tenemos justa la cantidad. Eso significa que nos sobran 0 unidades y terminamos nuestra división. Entonces sabemos que 1/4 como fracción es lo mismo que 0,25 como decimal. Perfecto.
Entonces dejamos... Son equivalentes. Ajá, son equivalentes. Entonces dejamos como tarea encontrar cuál es el decimal equivalente a la fracción 2/5. Perfecto. Espero que los amigos los hagan en la casa. Vamos a continuar. Como ya recordamos cómo transformar una fracción en su representación decimal, ahora vamos a hacer el proceso opuesto. Tomar la representación decimal y representarla como una fracción. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Creo que no, profesora. ¿Me ayudaría? Yo te voy a ayudar. Tenemos el decimal 0,25 y lo primero que voy a hacer es dibujar la línea que me divide el numerador del denominador y en el numerador voy a escribir la cifra que aparece ahí y me imagino como que no tuviera la coma. Si yo elimino esa coma, ¿qué número tengo? 25. Tengo el 25. Lo voy a anotar en el numerador. Luego en el denominador tengo que anotar lo siguiente. Solo potencias de 10. Ahora, potencias de 10 puede ser 10, 100, 1000. ¿Qué más? 10.000. 10.000, 100.000. 100.000 y así sucesivamente. Exacto. Pero ¿cuál de todas esas es la que nos sirve ahí? Lo vamos a ver de la siguiente manera. El 0,25 tiene dos decimales. Ajá. Por lo tanto, vamos a tomar la potencia de 10 que tiene dos ceros. Que en este caso sería ¿qué número? El 100. Sería el 100. Tiene un 1 y 2 ceros. dos ceros. Ahora, tienes que recordar que cada vez que trabajamos con las fracciones, las tenemos que simplificar. ¿Recuerdas lo que es la simplificación? Es una equivalencia, creo. Simplificar es una equivalencia. Voy a encontrar otra fracción que es equivalente a la que tengo acá, Pero en pero su mínima expresión. en su mínima expresión. Es decir, que ocupa un numerador y un denominador números más pequeños. Exacto. Para poder hacer eso, tengo que encontrar un número que divida al mismo tiempo el 25 y el 100. ¿Se te ocurre algún número? Profesora, ¿será muy atrevido decir el mismo 25? Muy bien. El 25 es el número que divide a los dos al mismo tiempo. Voy a dividir numerador y denominador. Si el 25 lo divido por 25, ¿cuánto obtengo? 1. Y si el 100 lo divido en 25, ¿cuánto voy a obtener? 4. El número 4. Sí. De esa manera sabemos que el decimal 0,25 es equivalente a la fracción Un cuarto. Muy bien. Entonces dejamos de tarea para los niños completar los dos decimales que aparecen ahí en su forma fraccionaria. Excelente. Espero que les vaya muy bien. Continuemos. Ahora que ya sabemos representar fracciones de forma decimal y viceversa, tenemos que recordar cómo multiplicar y cómo dividir estas fracciones. Para multiplicar, debo multiplicar primero numerador por numerador y luego denominador por denominador. Es decir, palabras simples, voy a multiplicar los números que están arriba, los voy a anotar ahí, y voy a multiplicar los números que están abajo y los voy a anotar ahí. Vamos a hacer un ejemplo, ¿nos puedes ayudar? Por supuesto que sí, profesora. Ya. Primero, ¿qué es lo primero que debería multiplicar aquí? Numerador por numerador. Numerador por numerador, es decir, voy a multiplicar el 1 con el número 4, Que son los que están arriba. que son los que están arriba, y después 2 por 5. 2 por 5, que son los denominadores que están abajo. Abajo. Si multiplico 1 por 4 es 4, Cuatro. 2 por 5, 10. 10. Ahora, tal cual como hicimos en el ejemplo anterior, cada vez que trabajo con fracciones tengo que simplificar. ¿Hay algún número que divida al 4 y al 10 al mismo tiempo? ¿El 2? El 2. Entonces vamos a colocar ahí 2 y voy a dividir por 2.
arriba me va a quedar 2 y abajo 5. Por lo tanto, multiplicar la fracción 1/2 por la fracción 4/5 es lo mismo que 2/5. Muy bien. Luego los niños en la casa van a desarrollar el siguiente ejemplo. Vamos con la división. Para la división tenemos que hacer algo similar, pero ojo aquí, no te vayas a confundir. Ajá. Tengo que multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda, y lo voy a anotar acá arriba. Ah, Y luego voy a multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda, y lo voy a escribir acá abajo. ajá, se toma como referencia la primera fracción. Exactamente, tomo siempre como referencia la primera fracción y multiplico cruzado. Cruzado, exacto. Aquí multiplico hacia el lado, aquí multiplico cruzado. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que debería multiplicar? Ujú. El 4 El número 4 por el número 2. por el número 2. Y luego, Después se toma el 6 por el 1. por el 1, muy bien. Y Exacto. cuando multiplicamos nos da 8 y 6. Sí. ¿Qué es lo que me falta ahora? Llevarlo y simplificarlo. Llevarlo a simplificar. Entonces, ¿qué número me divide a ambas? Los dos son par. Me imagino que el 2. El 2. Entonces, 8 dividido 2 va a ser 4. Ujú. Y 6 dividido 2 va a 3. ser 3. Por lo tanto, la división entre 4/6 y 1/2 es 4/3. Sí, muy bien. Y al igual que el anterior, ese ejercicio lo vamos a dejar para los niños de la casa. En la casa. Espero que lo hagan. ¿Podemos continuar? Sí. Ya. Continuamos entonces. Como ya sabemos lo que son las fracciones y cómo transformar una fracción a decimal, un decimal a fracción, y cómo multiplicar y cómo dividir fracciones, ahora podemos empezar a resolver las ecuaciones. Vamos a la guía número 1, a la actividad número 2, y vamos a resolver la ecuación que aparece ahí. 16/15 dividido x dividido en 3 igual a 8/5. Lo primero que vamos a hacer es transformar esa división en una multiplicación. Es decir, el 16/15 se mantiene igual, el signo de división cambia a multiplicación e invertimos esa fracción que está ahí. Y el 8/5 se mantiene igual. Luego, sabemos que para poder resolver una ecuación tenemos que despejar la incógnita, que es nuestra x. Pero nuestra x está aquí en el denominador, dividiendo. Por lo tanto, al otro lado de la ecuación va a multiplicar, que es la operación opuesta. Y el 8 también va a hacer lo mismo y va a dividir al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, voy a tener 16/15 por 3/8 igual a x dividido 5. Ahora recordamos que podemos simplificar. Aquí hay distintos números que tienen algunos divisores comunes. Por ejemplo, el 16 con el 8 tienen el 8 en común como divisor, es decir, ese 16 se transforma en 2, ese 8 se transforma en un 1, y el 15 con el 3 también tienen un divisor común, que es el 3. Ese número que está ahí se transforma en un 5, porque 15 dividido 3 es 5, y el 3 se transforma en un 1. Como ahora tenemos esta ecuación, recordar que 1 dividido 1 es la unidad, y al multiplicar cualquier cosa por la unidad, esta se mantiene igual. Por lo tanto, una ecuación equivalente a esa sería 2/5 igual a x dividido 5. Como último paso,
como 5 está dividiendo, acá al otro lado va a multiplicar. Y nuevamente puedo simplificar. Puedo simplificar esos dos números. Como son iguales, a ambos los voy a dividir por 5 y voy a obtener 1. Pero sabemos que multiplicar por 1 mantiene el número de la misma manera, por lo tanto sería simplemente 2, que va a ser igual a x. Y de esa manera resolvemos la ecuación. Vamos a ver otro ejemplo. En la misma guía número 1 aparece un apartado que dice chequeo de la comprensión y aparece este ejercicio. Ese ejercicio también lo vamos a resolver y tienes que recordar lo siguiente. Sabemos cómo operar las fracciones y sabemos cómo transformar decimales a fracción. Por lo tanto, el primer paso siempre va a ser transformar los decimales a fracción. Ese 6,4, perdón, se va a escribir como 64 décimos. La x continúa siendo lo mismo y 224 dividido 25 no se puede simplificar, por lo tanto sigue siendo lo mismo. El siguiente paso, transformamos primero de décima la fracción. Ahora esa fracción sí la podemos simplificar y la podemos simplificar por 2. Al simplificar por 2 voy a obtener 32 quintos. Todo lo demás se mantiene igual. Y ahora podemos recién empezar a resolver la ecuación. Ese número 5 que está ahí dividiendo, al otro lado de la ecuación va a multiplicar, y el 32 que está acá, al otro lado de la ecuación va a dividir. Por lo tanto, esta ecuación se transforma en otra que es equivalente a x igual a 224 partido 25 por, dijimos que el 5 que divide ahora va a multiplicar y el 32 que está acá ahora va a dividir. Y ahí tengo dos caminos. Puedo multiplicar 224 por el 5 y el 25 por el 32, o puedo buscar un camino más sencillo que es simplificar antes de efectuar las operaciones. Entonces vamos a simplificar. El 25 con el 5 tienen un divisor en común que es el número 5. Por lo tanto se simplifican entre ellos. Y el 32 con el 224 también tienen un divisor en común, que en este caso es el mismo 32. Por lo tanto, también me va a quedar ahí un 1 y acá me va a quedar 7. El siguiente paso sería multiplicar numerador con numerador. 7 por 1 sabemos que es 7 y luego denominador por denominador, 5 por 1 es 5. Por lo tanto, la solución a nuestra ecuación es que x es igual a 7 quintos. Dentro de la misma guía, en la actividad número 3, hay un apartado que dice práctica independiente. Son 3 ecuaciones que son de la misma dificultad de las que hicimos recién, pero tienes que resolverlas tú en tu casa. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto que sí, profesora. Espero que mis amigos en sus hogares también puedan hacerlo. Ya. Si quisiéramos resolver, por ejemplo, la letra B, ¿qué tendría que hacer como primer paso? En la letra B. Veo un número decimal. Me imagino que hay que comenzar transformando ese número. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, como dices tú, es transformar el 2,75 en una fracción para luego simplificar y ahí voy a resolver. Lo mismo voy a hacer con la letra C. En cambio, en la letra A, todas son fracciones, por lo tanto, lo único que tienes que hacer es simplificar y luego resolver. Ya. Muy bien. Continuamos. Ya, hemos llegado al final de nuestra clase y tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué aprendimos hoy? Si hago memoria, primero
¿Qué era una fracción, cierto, profesora? Exactamente, aprendimos lo que era una fracción, que es parte del conjunto de los números racionales, y luego vimos cómo transformar una fracción en decimal y un decimal en Una fracción. Ahora, todo esto lo hicimos porque queríamos resolver ecuaciones que involucran números racionales y seguimos ciertos pasos para poder resolver esas ecuaciones. El primer paso era transformar todos los números a fracción y luego voy a resolver la ecuación y simplificar al máximo. Ahora, recuerda que podemos simplificar antes para poder facilitar la resolución de esa ecuación. ¿Verdad? Para así no hacer multiplicaciones con números tan altos, ¿cierto, profesora? Exactamente, para no depender de la calculadora. Entonces, te dejamos, y a los niños también en la casa, como desafío, completar la guía número 1. Muy bien, iré en este mismo instante a completarla. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Adiós, profesora.